Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En esta mañana le doy gracias a Dios por un día más de vida, por su amor, por su misericordia. Y también quiero darle gracias a Dios porque hace tiempo yo tenía una petición y gracias a Dios el Señor me ha contestado una vez más. Y estoy muy contenta por ello. Es un milagro que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, y estoy muy agradecida con el Señor por eso. En esta mañana quiero compartir un hermoso mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Yo le pido que me vaya siguiendo, que no se enfade, que vaya corroborando las citas bíblicas y le invito una vez más a que se sumerja en el estudio de la bendita palabra del Señor. Amén. Pues sin más preámbulo, comenzamos con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna vez usted ha escuchado la historia de Noé? Noé es un personaje de la Biblia. Noé construyó un arca porque Dios le pidió que le ordenó que lo hiciera. Y si usted tiene dudas sobre esto, si usted piensa que es una historia ficticia, alguna fantasía o algo por el estilo, usted puede ver algún video en el YouTube donde se dice que se encontraron ya vestigios del arca de Noé. Amén. Para que su fe aumente, le recomiendo que lo busque en YouTube. Ahora vamos a empezar. ¿Qué representa para usted la palabra salvación? Dice la palabra de Dios en Lucas 17 del 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Noé fue un hombre muy especial, viviendo en medio de una generación malvada. Había mucha corrupción ya en la tierra en el tiempo en que vivía Noé. A las personas se les hacía muy fácil el pecado, hacer pecado, vivir, tenían una vida deplorable. Y Noé era contemporáneo de ese tiempo. Amén. Noé, como conocemos la historia, fue salvo del diluvio, porque Noé era un hombre igual que todos los demás, pero el Señor vio en Noé a un hombre justo, amén, a un hombre en el cual el Señor podía confiar, amén. Esta historia usted la puede corroborar en su casa, en Génesis 7:1, amén. Noé fue justificado por Dios, halló gracia delante de los ojos de Jehová, dice Génesis 6:8, amén. ¿Cómo puede una persona alcanzar la gracia de Dios y ser justificado? A través de sus decisiones, amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7. Nos dice que por la fe Noé preparó el arca, o esa casa donde iba a salvarse. Así que Noé fue un hombre imperfecto, igual que usted, igual que yo, pero obtuvo su salvación mediante una fe obediente. Amén. Así que yo espero que me vaya siguiendo y que vaya corroborando las citas bíblicas que acabo de darle en su Biblia. Amén. Gloria a Dios. El arca de Noé no era un barco para navegar, era una especie de caja de madera larga, negra, cubierta de brea, aproximadamente de unos 200 metros de longitud, cuya construcción, escúchelo muy bien, se llevó más de un siglo desde que Noé construyera esta arca. El diluvio que caería sería universal. Cabe mencionarle un dato muy importante aquí. ¿Sabía usted que en ese tiempo no había llovido sobre la tierra? El Señor regaba las plantas y todo a través de un vapor que salía debajo de la tierra. Amén. No había llovido, no había caído ninguna gotita del cielo todavía.
Y total que aquí tuvo que operar una gran fe, ¿verdad? Porque como nunca había llovido, cuando el Señor le ordena a Noé a que construyera el arca, pues quizá le pasó por su mente, ¿para qué queremos un arca si aquí no llueve? Pero Noé tuvo una fe obediente y sin discusiones de ningún tipo, él se puso a construir el arca con las medidas y los materiales y tal como el Señor se lo había ordenado. Amén. Esta arca serviría para salvarse él y su familia y quienes quisieran escuchar el mensaje que les tenía Noé. Porque así como les predicaba Noé a las personas, así también nosotros lo hacemos en este tiempo. Amén. El arca de Noé sería el único medio para que Noé, su esposa y sus hijos se salvaran. De la misma manera, el día de hoy, esa arca es algo figurativo, algo que tipifica el evangelio para usted en este tiempo. Para que usted pueda ser salvo, usted debe de creerle a la predicación de la palabra de Dios. La predicación de este tiempo, el mensaje que nosotros le impartimos, es esa arca de salvación para usted. Amén. Entonces, yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que usted no escuche los mensajes como ver una película, una novela, un episodio de YouTube o un mensaje cualquiera, porque este mensaje que le estamos impartiendo es la palabra de Dios. Amén. El mensaje de la palabra de Dios es para todos, es para todas las personas, pero es obvio que no todas las personas van a creer. Desafortunadamente yo tengo amigos que me han dicho, ¿sabes qué? A mí no me prediques, a mí no me quieras salvar, a mí no me hables de eso en lo que tú crees. Porque desafortunadamente las personas creen que nosotros le predicamos una religión y no es así. Nosotros les hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, amén. Y cuando una persona rechaza el mensaje de la palabra de Dios, no me está rechazando a mí me duele mi alma y mi corazón, pero lo que están rechazando es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación que Dios tiene para su vida. Entonces, a mí me duele porque sé que hay muchos que a pesar de que están escuchando, no creen en el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Puede imaginar a Noé diciéndoles, ayúdenme a construir un arca, que iba a ser un arca gigante, grandísima, porque tenían que caber 2 animalitos o en veces 4 de cada especie. Imagínese la incredulidad de las personas, han de haber dicho, ese viejo está loco, ¿cómo que va a construir un arca si jamás ha llovido? Así estamos en este tiempo, predicándole. Quizá alguno de ustedes diga, está loca, esa mujer es una fanática, es una religiosa. ¿Qué es lo que nos está predicando si nosotros ya tenemos una religión desde que nacimos? Es lo mismo. Yo estoy predicándoles con a lo mejor esa locura que tenía Noé, porque yo sé que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Y estamos predicándole un mensaje verdadero, igual que en el tiempo de Noé. Amén. Noé debió de haber sentido un gran desaliento al mirar que las personas no creían en lo que él les decía. Así los predicadores miramos con mucho dolor la incredulidad. Les hablamos de la idolatría y siguen publicando sus imágenes y sus santos, etcétera, etcétera, porque no creen lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde usted está no les han hablado de que la idolatría es mala, porque uno de los mandamientos de la Biblia, de la palabra de Dios, fue cambiado. Quizá con fin de lucro para venderle estampitas, para venderle los rosarios, las imágenes, los bultos, etcétera, etcétera. Pero claramente en Éxodo 20 dice la palabra de Dios, todo eso en Éxodo 20, corrobórelo. Entonces es una tristeza que no le crean
a la locura de la predicación. Amén. ¿Usted qué haría si estuviera frente al arca y que se le dijera una vez más, como en el tiempo de Noé, aquí está el arca, tiene una puerta gigante por la cual tú puedes entrar? Porque el arca tenía una puerta donde iban a entrar la familia de Noé y todos los animalitos. Amén. Que Dios iba a dirigir hacia el arca. El arca nos enseña que nosotros debemos de utilizar la puerta para entrar al arca y permanecer adentro de ella. Amén. Yo le invito, estimado amigo que me escucha en esta mañana, que utilice esa puerta para entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que le crea la predicación de la palabra de Dios, porque va a haber el tiempo en que ya nadie le predique, porque toda la iglesia del Señor va a desaparecer de la tierra y no va a haber quien le predique. Dios dijo a Noé, pondrás la puerta del arca a su lado. Génesis 6:16. Noé y su familia entraron en el arca por la única puerta que había disponible. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta y 7 días después el juicio inició. El 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7:10. Y ya nadie más pudo entrar. Hay un canto muy triste donde dice que toda la gente, después de que empezó el diluvio, que las aguas empezaron a subir, iban y le gritaban, Noé, Noé, ábrenos la puerta, porque perecemos, nos vamos a ahogar. Pero ya era demasiado tarde, el Señor había sellado la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar desafortunadamente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Estas son las palabras del Señor Jesús, invitándole a que lo acepte en su corazón. Amén. También dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta. Mateo 7:13. Pues muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. La puerta es Jesucristo. Entrar significa creer en Él. También puede leer Juan 3:18. Amén. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan difícil, estimado amigo? Creer en Jesucristo no es vivir la fe del modo que a usted le parezca. Es vivir la Biblia. Quizás cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, en su corazón siente algo. Quizás en su corazón dice, sí le creo a la predicación, sí le creo a lo que está hablando de la palabra de Dios, lo estoy corroborando. Y quizás usted esté viendo que se construye el arca. Vamos a imaginárnosla, ¿no? Pero no hace nada, se queda sentado y dice, pues sí le creo, pero pues yo ya tengo una religión, a mí me inculcaron mis padres en esto y yo voy a ser de esta religión toda mi vida porque pues ya estoy aquí. No, amigo y hermano que me escucha, tiene que creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios no le habla de una religión, no le habla de una religión inculcada por hombres, que no tienen una religión que muchas veces no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Dogmas inculcados y puestos en concilios por hombres, pero que usted, si se pone a investigar qué se dijo en esos concilios, muchas veces son cosas agregadas por los hombres, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Yo le digo como evidencia, el bautismo de infantes no es bíblico, fue algo inventado por el hombre. El bautismo es para los adultos y para arrepentimiento y perdón de los pecados. Los 10 mandamientos fueron cambiados porque no les convenía hablarles de la verdad, les ha servido como lucro. ¿O acaso a usted las imágenes y todo lo que usted adora se lo han regalado? ¿Verdad que no?
Todo tiene un trasfondo, amigo y hermano que me escucha. Amén. Yo quiero testificarle algo con mucho respeto. Yo nací dentro de la Iglesia Universal. Yo nací dentro de la iglesia. Yo iba a ofrecer flores, hice la primera comunión, me confirmaron, me bautizaron, que por cierto ni me avisaron ni me pidieron permiso para bautizarme, etcétera, etcétera. Yo tenía la fe y la creencia de que yo quería ser monja. Yo quería ir a internarme y servirle a Dios enclaustrada en un convento. Y ciertamente yo iba mucho a las misas el domingo. Yo me la llevaba metida orando en el Santísimo. Pero ¿sabe qué pasó? Empecé a leer la Biblia. En la casa había una Biblia y yo empecé a leer la Biblia. Y empezaron muchas dudas y muchas preguntas en mi mente de por qué me enseñaban una cosa y en la Biblia. Se nos leía una porción de la Biblia, una porción de algún evangelio, pero yo no recuerdo que nadie me haya hablado de la salvación. Yo no recuerdo que nadie me haya dicho que la idolatría, que adorar imágenes era pecado, porque la Biblia tiene muchísimos textos bíblicos que hablan de la idolatría, que Dios aborrece la idolatría. Yo no sabía que tenía que adorar solamente a Jesús y en la Biblia lo aprendí. Que Jesús es el único y verdadero Dios y que tengo que obedecerlo, amarlo y servirle y adorarlo solo a Él. La Biblia empezó a abrirme los ojos y empecé a aprender, a conocer que lo que me estaban enseñando era totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. Jamás, como le digo, me habían hablado de un plan de salvación que Dios tenía para mí, para mi vida. Nadie me había dicho que Dios transformaba la vida. Voy a decir esto con mucho respeto también. El sacerdote que oficiaba la misa ahí en la colonia donde yo vivía era un hombre con un carácter terrible. Los niños y los jóvenes y los adolescentes le teníamos miedo porque era un hombre inaccesible. Yo no podía acercarme a preguntarle algo, le tenía miedo, le tenía pavor. Cuando el amor de Dios te transforma por dentro y por fuera, si eres un siervo de Dios, tú tienes que tener ese amor por las personas, esa preocupación de que la gente se salve. Yo no sé si todas las personas que oficien sean así, yo espero que no, y sé que hay gente buena y hay gente mala. Y yo no sé en realidad si este hombre era malo, pero tenía un carácter terrible y yo le tenía miedo. Qué esperanzas que yo me acercara a preguntarle algo. Fue por eso que yo me decidí a investigar en la Biblia qué era lo que decía. Yo quería saber. Al empezar a leer la Escritura me sentí dolida, me sentí traicionada. ¿Por qué? Porque la Biblia hablaba de que no debemos de adorar otra cosa que no sea Dios. Porque la Biblia habla de ese plan hermoso de salvación. Porque en la Biblia no se encuentra el bautismo de infantes. Porque me mintieron en muchas cosas. Fue por eso que yo decidí creerle a la Biblia y a la palabra de Dios. Y apartarme de esa institución en la cual yo había crecido, pero que no me hablaba la verdad. Después decidí estudiar, entrar al colegio bíblico y para corroborar todas aquellas dudas y sospechas que yo tenía, me di cuenta de que muchas cosas habían sido cambiadas, incluyendo los 10 mandamientos. En el mandamiento donde dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo y abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera, fue cambiado. Mi madre pudo haberse sentido ofendida porque nosotros dejamos de creer en lo que ella nos había inculcado, lo que mi abuela le había inculcado. Pero ¿sabe una cosa? En su misericordia el Señor tocó el corazón de mi madre, y de hecho lo tocó primero el corazón de ella. Mi madre fue la primera en convertirse al cristianismo. Nos llaman cristianos protestantes porque protestamos a los cambios que Roma le hizo a la Biblia. Entonces, protestamos contra todas esas liturgias y todas las cosas que se hacen, que nosotros sabemos que no son bíblicas, que no vienen ahí. Pero si usted nunca se anima a leer la Escritura, nunca va a salir de ese error en el que está viviendo. Con todo respeto se lo digo. Entonces,
Yo decidí hacer la voluntad de Dios y leer la Escritura y seguirla. El arca, mi querido amigo y hermano que me escucha, es lo que tipifica, es un sentido figurativo de lo que es Cristo. Amén. El Señor en esta mañana le está haciendo la invitación de que le crea a Él, de que le crea su palabra. Póngase a pensar esto. Si Dios no tenía un plan, si Dios nada más vino a la tierra y se fue, así como vino y se fue, y que no le hubiera importado el alma de usted o a dónde va a ir usted después de morir, no hubiera inspirado a hombres para que a través del tiempo hubieran escrito un libro, el cual se llama Biblia, la palabra de Dios, dejando el método y cómo usted tiene que regresar a Dios. Entonces, ¿para qué es la Biblia? En la misma iglesia, en cualquier iglesia usan la Biblia. Desafortunadamente no le leen lo que dice la verdad, le cambian. Ahora, si por el contrario usted dice en su corazón, sí, yo quiero creer, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al arca? Yo voy a aceptar al Señor Jesucristo. Lea la palabra de Dios. Cuando usted ya se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que debemos de bautizarnos. El bautismo, recuerde que Jesús se bautizó aproximadamente, tenía 30 años cuando se bautizó. Nosotros debemos de seguir su ejemplo y obedecerle a la palabra donde dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manera de entrar al arca. Usted tiene que buscar una iglesia donde se predique el nombre de Jesucristo. Así es la manera de que usted va a entrar al arca. Usted puede buscar una iglesia y en su localidad, una iglesia apostólica donde se predique el nombre de Jesús. Estimado amigo que me escucha, el bautismo en el nombre de Jesucristo es el único que le da la entrada para ser salvo, para hacer la voluntad de Dios. Y se lo voy a corroborar leyéndole 1 Pedro 3, 21 y 22. Amén. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Amén. Aquí le estoy confirmando lo que le estoy diciendo. No le estoy leyendo ni diciendo cosas que a mí se me afiguran. No, me estoy basando en la palabra de Dios. Así que yo le invito a que lea la cita que acabo de darle para que crea. Amén, para que su fe aumente. Le voy a leer una cita más que se encuentra en Gálatas 3:27 para corroborarle todo esto que le estoy diciendo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces con esto, segunda cita bíblica, le corroboro o le confirmo que lo que dice la Biblia es la verdad. Usted tiene que obedecer y creer y ser bautizado ya de adulto, arrepentido de todos sus pecados, apartarse de la vida pecaminosa y tomando el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el arca que ahora le va a salvar. Amén. Congregarse en una iglesia donde le prediquen la verdad, el nombre de Jesucristo, ya no siguiendo las tradiciones y las costumbres que a usted le inculcaron cuando era niño. Si usted cuando al morir quiere ver la presencia de Dios, obedezca la palabra de Dios. Y ya una vez aceptado al Señor Jesucristo, permanezca dentro del arca. Congréguese en un lugar donde le prediquen la verdad. Cuando Noé entró en el arca, él y su familia, Jehová cerró la puerta. Usted lo puede leer en Génesis 7:16. Y se mantuvo así por muchos largos años. Llovió sobre la tierra, Dios trajo juicio, Dios destruyó todo lo que había, porque se había llenado de maldad y de pecado. Estamos en un tiempo equivalente también. Dios hizo juicio como Sodoma y Gomorra, esas ciudades donde ya el pecado era como comerse un pan cada día. Era una ciudad abominable. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, tenían sexualidad hasta con animales.
Todo lo que se considera pecado, la sodomía, todo empezó ahí. Por eso Dios destruyó esas ciudades con azufre, con... Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y de esa ciudad solamente se salvó Lot. Y él venía huyendo con su esposa cuando empezó a caer el fuego del cielo, pero la esposa le dolía lo que había quedado atrás, y al voltear, a la mujer se le había dicho que no volteara, y al voltear la mujer se convirtió en estatua de sal. Todas estas cosas que yo le hablo, hay arqueología que lo confirman. Hay arqueología que confirma que Sodoma y Gomorra existió. Creo que hay un lugar específico por allá en Jerusalén, en aquellos lugares donde está una escultura, una estatua, no sé qué, donde la mujer se convirtió en sal. Investigue, ya no viva nada más creyendo lo que le dicen o lo que le inculcaron de niño. Se lo digo con todo respeto. Salga de la ignorancia, infórmese, lea la Biblia, se lo digo con todo mi corazón. Estimado amigo que me escucha, yo espero que mis palabras no le hagan sentir ofendido, porque tal vez nunca había escuchado este mensaje, tal vez sea la primera vez que escucha algo semejante. No quiero dañarle, no quiero ofenderle, no quiero que usted esté triste ni enojado. Lea la Biblia para que vea que todo lo que le estoy diciendo es verdad. Acérquese al Señor, ore. Acepte al Señor en su vida. No viva su vida como la ha vivido hasta ahorita, sin pensar en Dios, sin pensar en que tarde que temprano se va a enfrentar a un juicio. Todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor, unos para vida eterna y unos para condenación. Así que yo le invito a que usted sea uno de los obedientes, lea la palabra de Dios y obedézcala. Amén. Bendiciones.